Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional. Vamos a abordar ya el último programa de este año 2023 de nuestros sudores y, por cierto, con los mejores deseos para todos ustedes el próximo año. Tenemos con nosotros a don Carlos Pajares. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Don Aurelio Sastre, un saludo. Un saludo y muy buenas tardes. Bien, esta semana hemos tenido algunas noticias que apuntan, yo no quiero ser, y más en estas fechas, ¿no?, pájaro de mal agüero, ¿no?, a una frustración más del ciento que tiene esta tierra a lo largo del último siglo o siglo y medio de historia, ¿no? Y el famoso proyecto este del tren a Bilbao, ese proyecto un tanto descabellado que se le ocurrió al anterior gobierno, sin hacer un estudio, sin pensar que lo importante son las mercancías y que por lo tanto ese tren no aporta nada a Cantabria, sino al País Vasco, con lo que puede tener para el futuro de social, viendo lo que está pasando en España y sobre todo abandonando a nuestros clientes del puerto de Santander. Y por otro lado nos vemos con otra noticia, otro globo sonda vendido en su día por el gobierno anterior, la estación de clasificación de La Pasiega, el polígono de La Pasiega, que hay que recordar que ya en la etapa como ministro de don Íñigo de la Serna no se mostraba favorable a él, se hablaba de otros puntos para hacer esa estación de clasificación o incluso un puerto seco, la zona de Reynosa, en otros lugares. Bien, pues ahora el diario Montañés acaba esta semana que el Ministerio de Transportes mantiene su duda sobre la viabilidad de la estación de La Pasiega. Ese polígono, viendo los espacios libres que hay en Cantabria, en los polígonos, sin ferrocarril, no tiene ningún sentido, es tirar, y perdón, muchos millones a la basura. Entonces, ya que el gobierno anterior se equivocó, o actuó de una manera, yo creo que en esto, de manera un tanto frívola, por decirlo de alguna forma, el actual debiera de corregir esa situación. Pero llevamos 7 meses, 8 meses y nada de eso ocurre. Ahora, en su día, hace un mes, el Corredor del Atlántico, el COE, pidió claramente que Cantabria se sumara a un proyecto del que fue fundador. Porque Cantabria estuvo en la reunión inicial celebrada en su tiempo en Santiago de Compostela. Yo creo que fue a otras 2 reuniones hasta que el señor Revilla dio orden de que no se asistieran a más. Y aquí estamos, sin una cosa y ni otra, y con el tufillo de que será otro asunto para enfrentarse al gobierno central. Es decir, echar la culpa al gobierno central. Cuando yo creo sinceramente que el gobierno central haya prometido lo que haya prometido, no tiene culpa en esto. Otra cosa es que el gobierno central deba de financiar obras muy importantes, porque en este último Consejo de Ministros se ha vuelto a dar una catardada de millones al País Vasco de Cataluña. A eso se debieran de dedicar los presidentes del Partido Popular en el resto de España y protestar por ese trato totalmente discriminatorio. Dicho lo dicho, pues esto, y yo ya voy a dejar a nuestros contertulios, que al fin y a la postre son los que deben de opinar, esto huele a que sea otro Santander mediterráneo, otro fraude político más, otro engaño, igual es demasiado hablar de fraude político, de engaño, otro trampantojo, y en fin, más de lo mismo en medio de la mediocridad regional. No entiendo absolutamente nada. Don Carlos Pajares. Bueno, lo hemos comentado muchas veces. Esta no deja de ser una región pequeña, con muy poca capacidad, por no decir prácticamente capacidad nula, de realizar obras importantes por su cuenta. Necesita del Estado para hacer cualquier obra que tenga esa envergadura. Y lo único, por tanto, que hace es gestionar un día a día, de una manera anodina, y necesitan los políticos que nos gobiernan pues sacar
estos conejos de las chisteras que den un poco de vida. Parece que si no salen estos proyectos un poco así, lo que pasa es que abrazan proyectos muchas veces de la manera más rápida y yo voy a decir que un poco ridícula. O sea, sin verdaderos... O sea, es que estamos hablando de que ahora mismo Adif, o en su momento Adif, que creo que hay un estudio de Adif, ahora del Ministerio de Transportes y de Comunicaciones, estamos hablando de que saquen ahora los estudios. O sea, se supone que tú antes de haber realizado cualquier tipo de... concurso, tendrías que haberlo hecho. O sea, ya hemos estado... Ya se han comprado tierras, se han hecho movimiento de tierras y estamos todavía a la espera de que haya estudios de viabilidad del proyecto, lo cual ya de por sí resulta cuando menos muy paradójico. Y lo que sucede es eso, que al final pues parece que nos abrazamos a ideas un poco estrambóticas, en las que además curiosamente tenemos muy poca responsabilidad como región y, como usted bien dice, la responsabilidad es siempre del tercero, en este caso del gobierno central, que es el que puede acometer esas obras, o de Europa, a la que también muchas veces ni siquiera se la pregunta o se espera que aparezca regándonos de millones sin precisamente haber hecho esos informes o esos estudios de viabilidad mínimo. Como usted bien dice, al final trampantojo, que lo único que sirve es para tenerlos enredados a todos en proyectos... Y titulares de prensa, ¿no? Exactamente. Y luego ir generando otra cosa que a mí también me va preocupando mucho, es generándonos traumas de carácter social. Al final, Cantabria como sociedad se está creando una sociedad que se siente victimista, víctima permanentemente, pero no de sus propias incompetencias, sino siempre... Ni de sus políticos. No, es siempre víctima de la incompetencia de terceros que están fuera de nuestra región. Y un dato muy importante sobre el tema del corredor, de la estación de clasificación o polígono, o como se quiera llamar, de La Pasiega, que fue aprobado, yo no creo que fue en el último consejo penúltimo de gobierno del señor Revilla. Ya se habían celebrado las elecciones, se tenía que haber dejado. Ahora, aquí llama la atención, y le doy la palabra a don Aurelio, es que todo esto es responsabilidad del Ejecutivo anterior. Perfecto, uno acierta o se equivoca. Ahora, el seguidismo del gobierno actual es realmente incomprensible, y hasta tal punto llega el seguidismo que ese proyecto es responsabilidad de dos partidos, del PRC y del PSOE. El PRC hablaba más. Bueno, pues ahora el PP sale con críticas, pero critica al PSOE, pero no critica al PRC. Bueno, esto es como si fuéramos tontos todos, es decir, es que nos hacen tontos a todos de una manera, y a estas alturas ya de la vida uno hay que decir las cosas con tranquilidad. Don Aurelio, perdone esa cuestión. Bueno, yo creo que aquí se están desinflando un poco todas aquellas cosas que no eran políticas ni proyectos del Partido Popular. Ahí sí que creo que hay una cierta frustración y una gran decepción por parte de la sociedad cántabra. Cuando la sociedad decide cambiar de gobiernos, de signos de ese gobierno, y se pasa pues de un grupo como era el PRC, PSOE, donde el PSOE tenía evidentemente más fuerza que el PRC a la hora de hacer y de generar proyectos, porque el PRC, con ser presidente de la región, tenía suficiente. Los proyectos eran del Partido Socialista, y entonces, como las cosas no iban bien en la región, la sociedad decide cambiar de partido político, porque cree que tienen proyectos para la región, para mejorar en todos los órdenes, en el orden económico y en el orden social. Llevan un tiempo y estamos viendo que lo único que han hecho ha sido abrazar los proyectos que tenían estos dos partidos, el Partido Socialista y el PRC. Proyectos que todos sabíamos que eran ensoñaciones en buena medida. El tren de Bilbao, pues todos sabíamos, además se proyecta para el año 2040, 2050, se proyectaba, una entelequia, ¿no?
absoluta. Y además, lo que dice usted, sin posibilidad de transporte de mercancías, que es un... No, porque es que el problema era que estaba beneficiando a otro puerto, ¿no? Claro, esto sabemos que ese tipo de rutas y de comunicaciones tienen una sola dirección, ¿no? Que es la de la llegada a Cantabria. Además lo hemos estado viendo, el interés, yo esto lo vengo diciendo hace tiempo, el interés que el País Vasco tiene con fomentar la actividad en su puerto, aunque sea a costa del puerto de Santander. Aquí están teniendo reuniones con empresarios para ver si cambian sus afinidades con el puerto y trabajan más con el puerto vasco. Bueno, estamos viendo que estos proyectos se desinfla lo del tren Santander-Bilbao, se desinfla ese gran proyecto que fue una de las acciones, yo diría que más espectaculares del nuevo gobierno, que además puso la primera piedra, ¿no? Fue a poner al proyecto de la Pasiega, y ahora resulta que el Ministerio dice que además sin su aportación no hay ninguna posibilidad de llevarlo a cabo. Dice que hay que empezar a hacer un estudio no solo de viabilidad, sino de necesidad de realizar de marketing y de necesidad. ¿Hay suficiente actividad para dar trabajo a ese puerto? Hombre, aquí pensamos que ello generaría actividad, pero no es esa la manera. Esa es una disculpa para no. Es una disculpa. No es esa la manera de pensar cuando se decide hacer una obra. Quiero decir que no se puede hacer un aeropuerto si no hay aviones. O sea, ¿no? Que es una de las cosas que en España se han criticado mucho, ¿no? Bueno, pues hacer aquí grandes infraestructuras, además sin tener esa necesidad, esa actividad económica que justificaría la realización de esa espectacular obra. Pues bien, a todos nos gusta tener un exceso de recursos, ¿no? Digo, bueno, mira, si hay necesidad, si alguien quiere venir, tenemos esto que ofrecerle. Pero claro, hoy España, en su situación económica, tampoco puede permitirse esas alegrías. Y luego el abandono del arco atlántico. Eso es una de las mayores torpezas que ha hecho este gobierno, porque eso era absolutamente viable. Hay 3 comunidades, además con peso en Europa y con peso en el gobierno, y además ya con acciones en estos foros, que hacen que este proyecto sea viable, sea realizable, y además en un plazo corto, porque se habla a 6-7 años vista. Y eso sería una realidad, unir Cantabria a esto. Y resulta que tenemos aquí una política llevada a cabo por el Partido Regionalista de Cantabria, que tenía otras prioridades cuando ha habido las reuniones, otras prioridades como ir a las televisiones cuando debería estar aquí, y además mostrar una actitud despectiva hacia esas comunidades en las que yo creo que debemos estar integrados, porque ahí sí que puede haber sinergias económicas y sinergias sociales y de entendimiento con las comunidades del norte. Bueno, pues resulta que eso se ha desechado, se ha abandonado, y ahora nos quedamos sin tren a Bilbao, nos quedamos sin participar en el arco atlántico, tenemos grandes problemas con cercanías, y bueno, el puerto parece ser que está trabajando y va muy bien, y esa es una ventaja, y a ver si no lo abandonan. A propósito del puerto, queríamos decir, el proyecto de la Pasiega con vías es un buen proyecto, claro, lo hemos dicho, que no se nos entienda mal. ¿Por qué? Porque el puerto ha sido uno, me parece, de los 3 o 4 que ha crecido muchísimo, de España, Ha habido otros que han decrecido. Y el puerto, por eso preocupa tanto a Bilbao, está teniendo una especialización, una calidad, etc. Y esto era una zona, digamos, de expansión. Lo que pasa es que esa zona de expansión, con vías férreas o playas de vías, como se llaman, y almacenes, etcétera, se puede hacer, por ejemplo, perfectamente en Reynosa, sin ningún tipo de problema. Lo puede usted hacerlo en Reynosa, en Aguilar de Campo, en un trayecto, para hacer la atención. Eso es discutible. Aquí había un interés claro, y ese será un tema que, bueno, pues todos sospechamos, de que fuera en esos terrenos, ¿verdad? De que fueran esos terrenos. Tenía que ser en eso. ¿Qué cosas más curiosas pasan en Cantabria? Bien, pero no vamos a decir que el proyecto es malo. Pero claro, el proyecto, para que quede claro, si no se hacen las vías, no tiene sentido. Bueno, vamos a cambiar de tema. En este proceso que llevamos y noticias nacionales,
Se está viendo evidentemente algo en la vida política española, en las cúpulas de los partidos y en este caso del gobierno, pero también pasaba, cómo se utiliza el poder solo como una agencia de colocación. Es decir, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la nueva presidenta de Paradores, 200.000 euros al año. Es una señora que fue ministra, pasó desapercibida a la exministra Raquel Sánchez. Se nombra embajador en la UNESCO a Iceta, sabe de diplomacia absolutamente nada. Se nombra nada menos que embajador en la ONU a Héctor Gómez, el ministro de Industria. Se entra, no teniendo dinero, se quiere entrar con el 10% en Telefónica. Todo es el objetivo de hacer una agencia de colocación. Esto es muy chavista, hay que reconocerlo. Se teje una red que es imposible luego, sin tocar algún palo del gobierno, hacer nada en el país. Bien, en medio de ello, la oposición no hace absolutamente nada. La oposición no hace absolutamente nada. Nada. Mira a otro lado y en vez de estar todos los días activa, pues se coge vacaciones, etcétera, etcétera. Debe estar muy cansados. Entonces, ante todo esto yo me pregunto, ¿a dónde vamos, don Aurelio? ¿A dónde vamos con todo este asunto? Porque ¿qué va a ser de nosotros? ¿Quién va a defender con coherencia y con constancia todo lo que está pasando en España, que es de suma gravedad? Yo creo que es el mayor problema que hoy tenemos es precisamente este. Casi yo diría que por encima de la economía es la colonización que se está haciendo de todas las instituciones y luego del nivel profesional de cada una de estas personas que están llegando a esos organismos. Pero claro, el caso que usted dice de Iceta, pues es dramático, ¿no? La imagen que este hombre puede dar y además que está creando, está generando entre los diplomáticos, está generando, pues yo creo que una actitud de frustración tremenda porque está llegando gente sin ninguna formación, sin ninguna competencia y sin ninguna capacidad profesional. Bueno, pues esto es cierto, se está convirtiendo en una empresa de colocación y es lo malo de un gobierno cuando su acción no va dirigida a mejorar las condiciones sociales de los ciudadanos y las condiciones económicas y en todos los órdenes de servicios y demás, sino que el objetivo fundamental hoy de estos gobiernos es ver cómo se sitúan económicamente. Esto que decía usted de Paradores, pues efectivamente, 200.000, pero es que esta señora de turismo no sabe nada, pero es igual. El que estaba ahí no se queda en el paro, se va a presidir Correos, ¿no? Sí, con otro salario del mismo orden. Hablando de Correos, y sigue usted, nada más que hago una apunte. Sí, no, mire, Correos ha perdido 1.200 millones de euros porque puso ahí a un amigo, era el conductor del señor Sánchez en aquella etapa que no era nada en el PSOE, vamos, que estaba buscando el cargo, y este señor Juan Manuel Serrano ha perdido 1.200 millones de euros en su etapa y 15 millones menos de visitantes. Y va a ser sustituido por el señor Saura, que es un hombre con buen perfil, don Aurelio. No, efectivamente, y entonces estamos viendo que personas que han subido, yo creo que de una manera espectacular su caché, como por ejemplo ahora Nadia Calviño, ¿no? Que llega a la dirección del Banco Europeo de Inversiones, pues esta mujer tiene colocados a sus hijos en instituciones foráneas. Se conoce la intención de haber colocado o de intentarlo llamando a empresas del IBEX y al final crear un órgano especial para él de querer colocar a su esposo, ¿no? O sea, estamos viendo que el objetivo fundamental del gobierno es lo que usted acaba de decir, es colocar a sus allegados y además con unas prácticas de nepotismo espectaculares, donde no hay ni formación especial ni nada que se le parezca, sino que es colocarlos para que esas personas se sitúen y además estén en organismos que de alguna manera luego pueden tomar decisiones en favor de la permanencia de esos gobiernos. Pues hablando de colocar, Carlos Cuerpo, el hasta ahora secretario
secretario general de Tesoro, es el nuevo ministro de Economía, que era el Delfín de Caviño. Ahí deja su mano derecha puesta ahí. Don Carlos, bueno, ¿qué habla de todo esto, de toda esta agencia de colocación en la que se van convirtiendo los partidos políticos? Decía usted que qué puede hacer la oposición. Pues la oposición lo que puede hacer es, en aquellos lugares donde gobierna, dar ejemplo. Claro, no solo claro, dar ejemplo, perfecto. No solo dar ejemplo, sino también cambiar las cosas. Porque al final la oposición está precisamente para hacer de espejo y de reflejo de lo que se puede hacer de otra manera diferente. Correcto. Y si aquí el espejo no existe, porque el espejo lo que hace es reflejar una imagen parecida o similar de lo que gobierna, pues al final, como usted bien comentaba, lo que genera es desesperación en la mayoría de la sociedad, que termina desafectándose y desencantándose de todo lo que tiene que ver con la política, y entramos en una dinámica en la que estamos... De radicalidad. Eso es, muy perniciosa. Pues eso es lo que debería hacer, empezar desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas donde gobierna, como digo, dar ejemplo haciendo las cosas de manera diferente, y no solo de manera diferente, sino cambiándolas para que cuando luego vuelva a gobernar vuelvan otra vez a gobernar los que ahora están en el gobierno dando esta imagen tan lamentable, no tengan posibilidad de volver a realizar estas cosas. Decía usted, pues es que empresas públicas, pues ¿cuántas empresas públicas se cerran en este país? A pesar de la calamitosa gestión y la cantidad de dinero que hacen perder a las arcas del Estado, pues prácticamente ninguna. Todo lo contrario, se siguen generando más. O sea, se puede hacer muchísimo más, y eso es lo que esperaríamos muchos, que se hiciera mucho más, aunque fuera desde la oposición. Es que esto que está diciendo don Carlos es muy importante. Todo esto que se va a pasar en Europa en el mes de junio, este cambio brutal que se va a producir, lo verán, va a llevar a muchos medios de comunicación y a los partidos clásicos a llevarse las manos a la cabeza. Y no se dan cuenta que todo está motivado por su gestión, por mentiras, frustración, engaños de todo tipo, hacer las cosas mal, tomar el poder para controlar a las personas. Y entonces los seres humanos buscan la salida de emergencia, la primera puerta que ven, que no tiene por qué ser perfecta ni mejor, pero es una salida, que por lo menos busca la salida, habrá que darle una oportunidad. Por eso digo que prepárense a la cantinela de los próximos meses de los partidos clásicos respecto a las elecciones europeas. Vamos a hablar ya, para acabar, de un tema que está tapado, en los medios españoles. Hablo casi todas las semanas con una persona que está en contacto permanente con Cuba. La situación es extrema en materia de alimentación. La situación es de una gravedad absoluta. Y hoy, al respecto, y por aportar algún dato, está llegando a un índice de pobreza que ya afecta al 88% de la población. El salario mínimo es de 7 euros. Así que se puede comprar. Hay hambruna realmente en muchas zonas. Hay hambruna en muchas zonas, muy mala alimentación en la mayoría, y con estos índices de pobreza. Al margen de que todo aquel que puede, que tiene cierta juventud, marcha. Se está quedando en Cuba la gente mayor o la gente que pertenece al régimen. Bien, yo me pregunto si este no es un ejemplo claro del fracaso comunista. O la culpa también, bueno, la culpa la tenemos los demás, tiene Estados Unidos, lo tienen los demás, cuando ellos realmente han creado un país de corrupción en el que un grupo muy pequeño vive muy bien y el resto vive oprimido y perseguido, don Carlos. Vive perseguido, oprimido, y vive con las ayudas. Es a lo que sigue. Más que no llegan. Que no llegan, no, si es lo que pasa con las ayudas. Las ayudas lo único que hacen generar es pobreza a la larga. Eso ha pasado en toda es un tema económico. No hay ningún país comunista o socialista que haya triunfado económicamente. No existe que alguien lo saque. Los únicos países que avanzan son los países capitalistas, donde la libertad de comercio, la libertad de empresa funciona. Y cuanto más libertad, mayor prosperidad y mayor progreso. Lo único que hacen es, al final, oprimir al pueblo, porque para seguir manteniéndose en sus puestos privilegiados lo que hacen es oprimir, terminar cada vez un poquito más,
Lo estamos viendo en los países democráticos cuando van teniendo esa deriva hacia el totalitarismo. Al final, no perder el poder lo que te hace es llevar a ir poco a poco coartando libertades para seguir manteniéndote en el poder. Cuba es una auténtica pena, un país que en los años 50 era uno de los países más ricos del mundo, y lo triste de todo esto es como los que están desde fuera son incapaces de ver el daño que hace el socialismo y el comunismo en las sociedades avanzadas. Una auténtica lástima, pero desgraciadamente aquí en España no termina de verse. Don Aurelio. Bueno, el objetivo del comunismo es ese, es erradicación de todos los derechos de la ciudadanía, de la sociedad, es la erradicación de la libertad de empresa. No existe libertad de empresa en un sistema comunista, no existe libertad de expresión y los ciudadanos no tienen absolutamente ningún derecho. El comunismo se hace dueño absoluto de vidas y de haciendas. Los únicos que viven bien, que viven extraordinariamente bien, que viven como dioses, son los dirigentes comunistas. Lo tenemos en todos los países en que esto se ha producido y cómo viven, cómo vive la sociedad, ¿no? Usted estaba hablando del hambre en Cuba y eso es creciente. Pero es curioso que el comunismo avanza y el comunismo avanza de manera solapada. Solo tiene objetivos políticos que los disfrazan de sociales mediante esas paguitas que dice don Carlos, ¿no? Esas pequeñas pagas. Y ahora en Cuba el salario base son 7 euros, pues fíjese usted si lo suben a 14, han doblado la paga. Bueno, el comunismo tiene esto y el problema es que está entrando en Europa relativamente, ha entrado en España, donde tiene mucho poder y donde yo tengo grandes dudas de que eso que el gobierno llama de un gobierno progresista no sea un gobierno comunista, a juzgar por quiénes son, quienes lo dirigen, sus aliados, gente que forma parte de su gobierno y todas las actuaciones que están haciendo, que es un poco lo que decía, llaman acciones sociales, estas pagas y esas, a las acciones que son meramente políticas porque solo buscan clientelismo. Pues aquí tenemos que poner punto final al programa. La próxima semana tenemos la cabalgata de Reyes en directo de Santander. Sígala en este trabajo de los compañeros de aquí de Popular Televisión. Pero este equipo le desea lo mejor para el próximo año y sobre todo no perder la esperanza, porque aquí contamos cosas que otros medios no cuentan, siempre con respeto, pero con eso tampoco lo que queremos llegar al pesimismo, pero sí querer llevar al realismo. La esperanza no se pierde y la tenemos. Les deseo lo mejor de lo mejor, que el Señor les bendiga el próximo año. Paz y bien, amigos.